A las 22 horas exactas, el Golfo de México dormía bajo una calma peligrosamente engañosa. Dos grupos de batalla navales estadounidenses avanzaban en silencio total desde el este sin aviso. El CVN-76. Ronald Reagan encabezaba la flota con 75 aeronaves de combate a bordo. El CVN-75. Harry S. Truman navegaba 80 millas náuticas más al sur en paralelo exacto. 14 buques de guerra en total formaban la fuerza naval más grande vista en el Golfo. En México, los satélites civiles ya habían detectado ese movimiento 3 horas antes del amanecer. Nadie en Washington emitió notificación alguna al gobierno de México durante esas horas tan críticas. La Casa Blanca llamó a esto una operación de seguridad energética en un comunicado oficial frío. México City lo llamó por su verdadero nombre, un acto directo de guerra económica contra México. Pemex había sido nacionalizado 48 horas antes mediante decreto presidencial de emergencia nacional. Las corporaciones ExxonMobil y Chevron perdieron activos valuados en más de $90,000 millones. Washington respondió primero con sanciones financieras, luego con bloqueos y ahora con acero sobre el agua. A las 22 horas 17 minutos, el Ministerio de Defensa recibió confirmación satelital por canales de máxima encriptación. El general Ramírez leyó el reporte completo en silencio durante exactamente 4 segundos sin parpadear. Luego golpeó la mesa con el puño cerrado y pronunció una sola palabra en voz baja: Águila. La operación Águila Negro había sido diseñada meticulosamente 3 años antes exactamente para este escenario. Nadie fuera del Estado Mayor Conjunto sabía que ese plan de contingencia existía en los archivos. Los expedientes dormían sellados bajo el nivel de clasificación más alto del ejército mexicano activo. A las 22:31, la primera orden cifrada salió encriptada directamente desde el Ministerio de Defensa Nacional. 32 oficiales en distintas bases del país recibieron la misma instrucción de manera simultánea. Ninguno comunicó nada por radio abierta. Todo viajó por fibra óptica submarina con encriptación de grado. En la base aérea de Santa Lucía, los mecánicos corrían ya hacia los hangares en la oscuridad. 24F/A-18 Hornet mexicanos comenzaron a ser armados meticulosamente en condiciones de total oscuridad operativa. Cada aeronave recibió 4 misiles Exocet AM-39 montados bajo ambas alas sin excepción ni demora. En el puerto de Veracruz, 6 fragatas Arme clase Durango levaron anclas de manera silenciosa y coordinada. Lo hicieron sin luces de navegación visibles, sin transmisiones de radio, sin dejar rastro detectable alguno. 4 lanchas de misiles de alta velocidad salieron del muelle 10 minutos después completamente en silencio. Desde Tampico, otras 2 fragatas se unieron al arco defensivo cerrando la línea con precisión milimétrica. La línea de defensa mexicana ya cubría 300 millas náuticas de costa sin ningún espacio vacío. 3 capas, 3 líneas, 3 oportunidades distintas de detener al invasor antes de que amaneciera completamente. La capa más letal de todas no estaba en la superficie marina ni tampoco en el aire. 18 horas antes, 3 submarinos mexicanos habían salido del Pacífico en condiciones de máximo sigilo operativo. El Benito Juárez, el Miguel Hidalgo y el Emiliano Zapata desaparecieron bajo el agua sin dejar rastro. Ningún satélite de inteligencia estadounidense los registró durante el tránsito completo hacia el interior del Golfo. Usaban propulsión AIP independiente del aire, sin burbuja acústica, sin firma térmica alguna para los sensores. A las 23:45 horas, los 3 submarinos ya ocupaban sus posiciones asignadas dentro del Golfo tranquilo. El Benito Juárez se ubicó al norte del Ronald Reagan, a exactamente 8 kilómetros de distancia calculada. El Miguel Hidalgo se posicionó al sur del Harry S. Truman sin activar ningún sistema de detección. El Emiliano Zapata bloqueó silenciosamente la ruta de escape hacia el este con precisión milimétrica absoluta. 3 depredadores completamente invisibles esperaban inmóviles bajo 400 metros de agua fría y oscura total.
En la sala de guerra del Ronald Reagan, el almirante Morrison revisaba mapas de inteligencia actualizados. México no tiene capacidad real de respuesta efectiva, afirmó Morrison ante sus oficiales superiores esa noche. Esto será una demostración rápida de fuerza. En 48 horas firmarán el acuerdo necesario. Ninguno de sus asesores cuestionó esa evaluación. Ninguno mencionó los submarinos mexicanos. Nadie sabía nada. A la 1 hora exacta, los F-18 mexicanos despegaron de Santa Lucía en formación de combate. 24 cazas cortaron la oscuridad total con el fuego azul intenso de sus turbinas encendidas al máximo. La teniente coronel Valentina Reyes lideraba la formación desde el avión de cabeza en posición central. Su pantalla HUD mostraba 14 puntos de contacto enemigos aproximándose rápidamente desde el este sin vacilación. F-A-18 es Super Hornet estadounidenses. 14 unidades. Velocidad Mach 0,9. Distancia al contacto. 180 kilómetros. Reyes transmitió en canal cifrado. Los veo. Formación Coyote activa. Enciendan todos los sistemas de combate. Los 12 cazas mexicanos se desplegaron en abanico amplio como las alas extendidas de un águila real. Cubrieron ambos flancos del grupo de aeronaves estadounidenses desde los dos costados de manera simultánea perfecta. A 40 kilómetros de separación, las dos formaciones tenían misiles apuntando la una a la otra activamente. Los dedos de pilotos jóvenes de ambos bandos descansaban sobre botones de disparo cargados esa noche. 30 segundos de silencio de radio absoluto sobre el Golfo de México en plena madrugada oscura. La radio crepitó en inglés frío. Aeronaves mexicanas están violando zona de operaciones declarada por orden ejecutiva. Reyes respondió sin elevar ni un grado la voz. Son ustedes quienes violan la soberanía de México. Exigimos el retiro inmediato de toda la flota invasora. Esta es su única advertencia oficial válida. Los F-18 estadounidenses no giraron ni redujeron velocidad. Mantuvieron rumbo cruzando la línea de los 40 kilómetros. Reyes marcó el objetivo principal en su pantalla. Su radar emitió el tono de bloqueo confirmado. Las dos formaciones se maniobraron durante 8 minutos completos sin disparar. Ningún piloto cedió posición alguna. El Golfo se había transformado en un tablero de ajedrez tridimensional cargado de misiles y combustible. A las 2:47 horas, la situación en el mar cambió de manera totalmente irreversible para siempre. El USS Donald Cook, de DG-75 clase Arleigh Burke, detectó 3 fragatas mexicanas acercándose en formación triangular. Las fragatas navegaban en triángulo cerrado a exactamente 15 millas náuticas del destructor norteamericano activo. El comandante del Cook emitió advertencia formal por radio. No hubo respuesta alguna del lado mexicano. Fuego de advertencia. 5 disparos frente a la proa del buque líder mexicano. Ejecuten inmediatamente ahora. El cañón MK-45 de 127 milímetros disparó 5 proyectiles que impactaron el agua frente a la ARM. Las columnas de agua salada se levantaron a 500 metros exactos de la proa del Durango. El capitán de navío Mendoza observó las columnas de agua sin modificar su expresión de combate. Luego habló con voz baja y absolutamente definitiva. Acaban de disparar contra México. Deben responder ahora. 2 Exocet MM-40. Objetivo designado. USS Donald Cook. Fuego por soberanía nacional. Disparen ahora mismo. Las 2 cabezas de guerra abandonaron sus tubos lanzadores con un rugido que iluminó la noche oscura. Los misiles volaron a 3 metros exactos sobre la superficie del agua a velocidad Mach 0,93 sostenida. El sistema Phalanx C-IWS del Cook giró violentamente y abrió fuego con 6.000 proyectiles por minuto. El primer Exocet explotó a 200 metros del casco del destructor. Lluvia de fragmentos en cubierta. El segundo Exocet esquivó el Phalanx con una maniobra de evasión terminal completamente inesperada y mortal.
El impacto llegó en la sección central del USS Donald Cook a las 2:51 horas exactas registradas. La explosión abrió un boquete de 4 metros en el casco sobre la línea de flotación crítica. 22 marinos estadounidenses murieron en los primeros 90 segundos después del impacto directo del misil. 47 resultaron heridos de diversa gravedad. El sistema de propulsión quedó severamente comprometido operacionalmente. El Donald Cook comenzó a escorarse 5 grados hacia estribor bajo el peso del agua que entraba. En la sala de guerra del Ronald Reagan, las alarmas de emergencia sonaron a las 2:53 horas. El almirante Morrison recibió el reporte urgente mientras todavía sostenía una taza de café en la mano. La dejó caer al suelo de acero. La porcelana se hizo pedazos contra la cubierta del puente. México acaba de hundir un destructor de la Marina de los Estados Unidos. Esto es guerra ahora. Morrison tomó el teléfono encriptado de emergencia y emitió la orden que nadie esperaba escuchar esa madrugada. Todos los escuadrones de ataque disponibles. Armamento completo. Despegue en exactamente 8 minutos. Nadie se queda. En el hangar del Ronald Reagan, 24 F-A-18E Super Hornet fueron llevados urgentemente a la cubierta. Cada avión fue cargado con 4 misiles antibuque AGM-84 Harpoon de largo alcance y alta precisión. 96 misiles Harpoon en total. Suficiente para borrar cualquier flota regional del mapa definitivamente. A las 3:15, los Super Hornet despegaron del Reagan en oleadas sucesivas de 6 unidades cada una. El rugido colectivo de los motores sobre el Golfo fue escuchado claramente desde la costa de Veracruz. En la sala de guerra del Ministerio, el general Ramírez observó todos los puntos en el radar. 96 Harpoon entrantes confirmados. Calculen trayectorias de todos. Preparen defensa antiaérea de máxima intensidad. Las fragatas ARM activaron simultáneamente sus sistemas de misiles ESSM y sus Phalanx propios de defensa. La artillería Otto Melara de 76 milímetros abrió fuego hacia el cielo con cadencia máxima sostenida total. Durante 4 minutos continuos, el espacio sobre el Golfo se llenó de explosiones, fuego y fragmentos. 61 misiles Harpoon fueron derribados exitosamente por la defensa antiaérea mexicana coordinada esa noche histórica. 35 misiles penetraron el muro defensivo y continuaron su trayectoria mortal directamente hacia las fragatas. La ARM Hidalgo recibió 2 impactos directos simultáneos y comenzó a hundirse a las 3:22 horas exactas. 83 tripulantes saltaron al agua oscura antes de que el casco desapareciera completamente del radar. La ARM Oaxaca recibió un impacto directo en la sala de máquinas, pero continuó combatiendo sin rendirse. La ARM Veracruz perdió 1/3 de su tripulación, pero sus cañones permanecieron activos y disparando. En el mar de fuego y humo, las lanchas de misiles mexicanas continuaron moviéndose a máxima velocidad. Dispararon salvas de Exocet desde múltiples ángulos diferentes para saturar completamente los sistemas defensivos del enemigo. A las 3:58 horas, algo que los estadounidenses no esperaban ocurrió desde la costa oscura de Veracruz. Baterías de misiles móviles mexicanas ocultas entre la densa vegetación costera de Veracruz abrieron fuego coordinado. 6 Exocet M-40 Block 3 salieron en una salva simultánea desde 6 vehículos lanzadores separados y camuflados. Los misiles volaron rasando las olas. Sus radares de guía activa permanecieron silenciosos hasta los segundos finales. El Gettysburg derribó 4 misiles. El Phalanx destruyó 1 más. El sexto cambió ángulo de ataque abruptamente. Ese Exocet final impactó la proa del USS Gettysburg a las 3:59 con 70 kilos de presión. El sistema Aegis del Gettysburg perdió el 80% de su capacidad operativa en 3 minutos. El escudo antimisiles del Reagan quedó parcialmente ciego por primera vez en toda la noche oscura. Morrison recibió el reporte del Gettysburg. Por primera vez en la operación, dudó antes de dar orden.
¿Dónde están los submarinos mexicanos?, preguntó Morrison por segunda vez desde que comenzó toda la operación naval. Su oficial de inteligencia repitió la misma respuesta de siempre. No localizados, señor. La zona está limpia. No existe zona limpia cuando México opera submarinos A y P en el Golfo. Búsquenlos ahora mismo. Todos. Los P-8, Poseidón estadounidenses, habían sobrevolado el área durante 6 horas seguidas sin ningún resultado positivo. Sus boyas de sonar no habían detectado señal acústica alguna, ninguna burbuja, ningún movimiento sospechoso detectado. Lo que los P-8 ignoraban. Los submarinos habían cortado toda vibración no esencial desde mucho antes. Operaban a potencia mínima absoluta, sin transmisiones, sin movimientos innecesarios, tripulaciones conteniendo hasta la respiración colectiva. El comandante Herrera, en el Benito Juárez, recibió la señal ELF encriptada a las 4:17 exactas. 3 pulsos de baja frecuencia, un código único, una sola orden, la que todos esperaban desde Manzanillo. Herrera cerró los ojos durante un segundo preciso. Los abrió. Habló con calma total y voz controlada. Posición de combate. Torpedo MK-48 armado. 4 unidades preparadas. Objetivo. CV-N76. Ronald Reagan. Listos para fuego. A 180 kilómetros al sur, el comandante Torres del Hidalgo recibió la misma señal ELF exacta. Torpedo MK-48. 4 unidades cargadas. Objetivo designado. CVN-75. Harry S. Truman. Fuego cuando confirmen posición final. El comandante Vega, en el Emiliano Zapata al este, apuntó sus tubos hacia los 2 destructores blancos. 2 torpedos al DDG-79 Oscar Austin. 2 torpedos al DDG-80 Roosevelt. Simultaneidad absoluta al recibir confirmación. A las 4:17:30 exactos, los 3 comandantes transmitieron simultáneamente la misma palabra única: fuego. 12 torpedos MK-48 salieron de sus tubos en 6 segundos de intervalo perfectamente cronometrado y coordinado total. Cada torpedo viajaba a 55 nudos bajo el agua en absoluto silencio electromagnético controlado. Tiempo calculado de impacto sobre el Ronald Reagan: 4 minutos y 20 segundos de reloj exacto. En la cubierta del Ronald Reagan, los técnicos de sonar monitoreaban el ruido del combate superficial activo. Nadie dirigía atención hacia abajo del casco. Nadie vigilaba el ángulo que los submarinos habían calculado perfectamente. A las 4:21, el operador de sonar detectó una anomalía acústica a 3 kilómetros de distancia exacta. Contacto confirmado. Contacto subacuático múltiple. Señales clasificadas como torpedos activos. Distancia decreciendo rápidamente hacia nosotros. La alarma de torpedo llenó cada rincón del portaaviones con una intensidad que paralizó a la tripulación. 12 torpedos entrantes desde 3 vectores distintos. Activen señuelos Nixie inmediatamente. Maniobra evasiva máxima ya. El Ronald Reagan intentó girar con urgencia. 104.000 toneladas de acero no giran en segundos. Los señuelos acústicos Nixie fueron lanzados a ambos costados del portaaviones. Atrajeron 3 torpedos hacia el vacío. 9 torpedos continuaron sus trayectorias corrigiendo rumbo automáticamente hacia las firmas magnéticas del casco del portaaviones. A las 4:22:08, el primer torpedo golpeó el casco inferior del Ronald Reagan directamente. La explosión submarina fue sentida en la costa de Yucatán a más de 400 kilómetros de distancia. Un geyser de agua salada y acero fundido se elevó 40 metros sobre el nivel del mar. El portaaviones se sacudió violentamente como si un terremoto hubiera golpeado el fondo del océano desde abajo. El segundo torpedo impactó el costado de babor 40 segundos después con idéntica y destructiva violencia calculada. El Ronald Reagan
comenzó a escorarse 8 grados. Los aviones en cubierta se deslizaron peligrosamente sin control. 2 F/A-18 cayeron directamente al mar desde la cubierta de vuelo en los primeros 30 segundos críticos. El sistema de catapulta electromagnética dejó de funcionar. El portaaviones perdió su capacidad ofensiva aérea completamente. En el sur, 4 torpedos del Miguel Hidalgo alcanzaron al Harry S. Truman en los flancos críticos. 2 impactaron de lleno. El Truman escorrió 11 grados y perdió 40% de su Aegis. Los fuegos en la cubierta de vuelo del Truman comenzaron a consumir el combustible de las aeronaves. Los DDG-79 y DDG-80 recibieron 2 torpedos cada uno desde el Emiliano Zapata de manera simultánea exacta. Ambos destructores perdieron su propulsión principal en minutos. Quedaron completamente a la deriva en el Golfo Oscuro. En 90 segundos totales, la flota más poderosa del hemisferio occidental fue doblada a la mitad. Morrison se aferró a la consola central de la sala de guerra con las 2 manos temblorosas. Las pantallas mostraban su flota en llamas, escorando, a la deriva, sin ninguna cohesión defensiva funcional. Por primera vez en 40 años de carrera naval activa, el almirante Morrison no tenía respuesta alguna. En el Ministerio de Defensa mexicano, Ramírez recibió los reportes de impacto uno por uno en silencio. Cuando llegó el último reporte confirmado, exhaló lentamente. La sala no habló durante 15 segundos completos exactos. Luego, Ramírez tomó el teléfono de canal abierto y transmitió en la frecuencia internacional de emergencia naval. Flota de los Estados Unidos. Sus portaaviones han sido neutralizados. Su posición táctica es insostenible ahora mismo. México no busca la destrucción total de su fuerza. México exige retirada inmediata del Golfo Soberano mexicano. Tienen 30 minutos para iniciar retirada visible y verificable. Pasado ese plazo, los submarinos actuarán de nuevo. Morrison escuchó el mensaje completo. Luego miró a su oficial de comunicaciones durante 5 segundos de silencio. Acusen recibo del mensaje mexicano. Informen a Washington ahora. Sin autorización del Pentágono, no decidimos absolutamente nada. En Washington, el mensaje llegó a la sala de crisis de la Casa Blanca a las 4:31. El secretario de Defensa fue despertado de urgencia. El jefe del Estado Mayor Conjunto también fue despertado. Nadie en la cadena de mando había contemplado que México pudiera neutralizar 2 grupos de portaaviones nucleares. Los informes de inteligencia habían subestimado la capacidad submarina de México en prácticamente 100% completo. A las 4:55, la teniente coronel Reyes lideró el tercer sorteo de cazas mexicanos sobre el Golfo. 12 F. A-18 Hornet armados con Harpoon y Exocet. AM-39 localizaron 3 destructores intentando retirarse hacia el este. El USS Cole transmitió en frecuencia abierta con voz que no ocultaba la gravedad de su situación. Aeronaves mexicanas. Somos el USS Cole. Estamos en retirada. No representamos amenaza activa. No disparen. Reyes escuchó el mensaje completo. Redujo inmediatamente la velocidad. Mantuvo formación a distancia de seguridad vigilante establecida. Solicitó confirmación urgente al Estado Mayor. La respuesta llegó en 20 segundos precisos desde tierra firme mexicana. Confirmen retirada visual verificable. Si el movimiento es hacia el este, déjenlos ir con escolta hasta límite. Reyes respondió al Cole directamente. USS Cole. Confirmen rumbo constante. Los escoltamos hasta el límite soberano mexicano. Los 3 destructores en retirada viraron juntos hacia el este. Sus sistemas de armas permanecieron completamente inactivos. Reyes mantuvo sus cazas a 20 kilómetros de distancia exacta durante 40 minutos de escolta en silencio. Cuando los buques cruzaron el límite de la zona económica exclusiva, Reyes ordenó el regreso a base. Misión cumplida. Regresamos a Santa Lucía. No disparamos sobre quien se retira. Eso nos define como nación. A las 5:30 horas, los 3 submarinos mexicanos iniciaron su retirada lenta hacia el oeste en silencio.
El Benito Juárez, el Hidalgo y el Zapata salieron del Golfo sin ser detectados en ningún momento. Ningún activo de la Marina estadounidense logró localizarlos durante toda la operación de combate de esa noche. 3 fantasmas de acero entraron, actuaron y desaparecieron como si jamás hubieran existido en el fondo. A las 5:45, el sol comenzó a asomarse sobre el horizonte del Golfo de México en calma. La luz naranja del amanecer iluminó las columnas de humo negro que ascendían desde los buques dañados. El Ronald Reagan escoraba 8 grados, turbinas apagadas, su cubierta de vuelo silenciosa y completamente vacía. El Harry S. Truman había estabilizado su escora, pero perdió capacidad operativa naval durante varias semanas completas. 4 destructores estadounidenses fueron remolcados esa misma mañana por buques de apoyo logístico que llegaron demasiado tarde. La flota más poderosa del Golfo de México se retiraba sin haber logrado absolutamente ningún objetivo trazado. En Veracruz, pescadores que salían al amanecer vieron el humo negro a 50 kilómetros de distancia clara. Algunos filmaron las imágenes con sus teléfonos personales. El material circuló en redes antes del amanecer oficial. El gobierno mexicano no confirmó ni desmintió nada durante las primeras 12 horas del día siguiente completo. Washington tampoco emitió declaraciones públicas. Solo aparecieron filtraciones de fuentes anónimas dentro del Pentágono en medios. Un senador estadounidense calificó la operación como el mayor fracaso de inteligencia naval registrado en décadas recientes. Fuentes mexicanas sin nombre hablaron de un plan dormido durante 3 años esperando exactamente ese momento inevitable. Nadie mencionó públicamente a los submarinos. Nadie reveló los nombres de los 3 comandantes que los condujeron. Ese silencio era parte del mensaje estratégico. Lo invisible también puede hundir portaaviones nucleares cuando es necesario. En el Ministerio de Defensa mexicano, el general Ramírez firmó personalmente el reporte final de la operación. La operación Águila Negro fue sellada nuevamente bajo clasificación máxima antes de que el amanecer terminara completamente. Los pilotos de Santa Lucía regresaron a la base, desayunaron en silencio y durmieron sin dar declaraciones. La teniente coronel Reyes guardó su casco en el casillero. No habló con ningún periodista esa mañana. Los 3 comandantes de los submarinos fueron trasladados a una instalación clasificada lejos de la capital nacional. Nadie publicó sus nombres ni rostros. Solo sus resultados quedaron escritos en el expediente sellado. El Golfo siguió siendo el Golfo de México. Las plataformas Pemex continuaron produciendo petróleo nacional sin pausa. Ningún acuerdo fue firmado bajo presión. Ninguna concesión fue otorgada. Ningún barril de petróleo fue entregado. La soberanía energética de México permaneció intacta y absoluta después de esa noche que no existió oficialmente. 3 semanas después, Washington publicó un análisis clasificado sobre vulnerabilidades navales en el Golfo mexicano. El documento fue retirado de circulación pública 48 horas después de su publicación inicial. Nadie explicó oficialmente por qué fue retirado. Nadie necesitó ninguna explicación adicional. La razón era completamente obvia. El Golfo de México tiene 1,5 millones de kilómetros de aguas soberanas que nadie vacía. Debajo de esas aguas existe silencio capaz de hundir portaaviones cuando la soberanía nacional lo exige. La pregunta no es si México puede defender sus mares. Esa pregunta fue respondida esa noche histórica. La pregunta real es, ¿qué precio está dispuesto a pagar cualquier potencia que decida intentarlo nuevamente aquí? El Golfo no es corredor libre, es territorio, es historia viva, es sangre mexicana bajo el agua. David no necesita milagros para vencer a Goliat. Solo necesita profundidad suficiente, silencio perfecto y puntería certera.